Hola, hola, y estamos aquí un domingo más con una opinión políticamente incorrecta. Y les vengo a hablar de algo que a nadie le interesa, la elección del presidente del Consejo de la Judicatura y todo ese muñequeo que hubo por detrás de esta elección. Y les quiero contar lo que yo opino, nada más. En primer lugar, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dicho sea de paso, para mi criterio debería desaparecer, es el que elige a las máximas autoridades del país. En este caso puntual, al presidente del Consejo de la Judicatura. Pero resulta que ya teníamos un concurso y que ya tenía una decisión que es sobre una cuencana, además, quien, luego de que los consejeros fueran llamados a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, sí, me escucharon bien, de otro poder del Estado, fueron llamados a comparecer para, de acuerdo a las mismas declaraciones de una de las consejeras, para ser presionados, para ser amenazados con juicio político, puedan cambiar de opinión y cambiar a quien ya habían nominado como representante del Consejo de la Judicatura. Esto que están haciendo realmente es impresentable. Primero, hay una injerencia de un poder del Estado en otro poder del Estado. Es decir, la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Fiscalización y Control Político, está presionando a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Y más terrible que eso, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana se dejaron presionar. Quizá tenían rabo de paja, no, esa es mi duda, porque se desconfigura una nueva mayoría que se había logrado en el Consejo de Participación Ciudadana, gremio que debía ser, institución, que debía ser completamente apolítica, pero que desde el inicio comenzó mal con la famosa Liga Azul. Lograron reconfigurar una nueva mayoría que aparentemente iba a ser apartidista, pero luego, a la primera presión, a la mínima presión, me parece que los que tenían rabo de paja se acercaron a la candela y simplemente decidieron cambiar de opinión. Pero ¿cómo hacen este cambio de opinión? Hacen saltándose la ley. Sí, aquellos que están llamados a cumplir la ley y hacer que se cumplan las leyes se están saltando la ley el momento en que violentan la decisión que se tomó en una sesión para nombrar a otra persona en otra sesión, pudiendo ingresar los que no votaron, haciendo una reconsideración que no cabía y saltándose todos los procesos legales. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Para hoy tener a un presidente del Consejo de la Judicatura con mucha cola que cortar y sobre todo para poner en tela de duda por qué está él y qué es lo que persigue. Como siempre les digo, todo esto vamos a ver en las siguientes semanas. El tiempo nos va a dar la razón y vamos a darnos cuenta de que la Asamblea Nacional se metió en otro poder del Estado, el Consejo de la Judicatura no pudo mantenerse en su posición y gracias a eso tenemos a un presidente del Consejo de la Judicatura, quien además es el encargado de poner a los nuevos jueces que se van a renovar y que son del ámbito penal. Es decir, la parte más importante, quien puede revisar las penas de mafiosos, de políticos, de ladrones de cuello blanco, de GDO, de todo tipo. Esa es la gravedad de estas acciones que se acaban de dar en esta semana. Y ya estamos aquí con nuestro invitado políticamente incorrecto. El día de hoy nos acompaña Sebastián Ceballos. Amigo, a la gente que no te conoce, cuéntales quién eres tú. Sebastián Ceballos, abogado de profesión, políticamente incorrecto. Y gracias por la invitación, es la segunda vez y es un honor para mí estar aquí con ustedes. Es que en esta segunda temporada, Sebas, quedamos en ir con los pesos pesados de la política. Esa era la promoción. Sí. Tú has sido una de las personas que, además de ser un activista político, también has sido ya un candidato a la prefectura de la SUAY y te manejas dentro de tu movimiento también, que es a nivel nacional, del movimiento político estoy hablando. Y hemos tenido algunas actuaciones importantes y trascendentes dentro de la ciudad que han sido realizadas por ti. Entonces pienso que no podíamos dejar pasar por alto, además, el momento que estamos viviendo en la localidad. Sí, y ahorita sí, sin pelos en la lengua y sin temas, nos vamos a conversar con el Sebas. Dale, muchas gracias. Aquí, dispare nomás, dispare. Sebas, la ciudad de Cuenca y ahora ha trascendido ya a nivel nacional porque son los titulares de todos los medios. Conversábamos ahí con el Jeremy antes de comenzar y todos los titulares dicen: gran caso de nepotismo en la ciudad de Cuenca. ¿Qué pasa con este caso de nepotismo? Gracias. A ver, cuando veías en la pandemia, no sé si te acuerdas lo que vendían los hospitales
las fundas para los cadáveres a sobreprecio, los medicamentos. Hay presos, el Daniel Salcedo me parece está preso por eso, vinculado con las mafias. Decían, sí, eso pasa en Guayaquil, aquí en Cuenca somos gente que sabe hacer las cosas. La Isla de Paz. Exactamente, la Isla de Paz, todo guardamos bajo la alfombra, pero resulta que no es tan así y vimos, y yo estoy indignado y hablo desde la indignación, desde un comentario y una denuncia políticamente incorrecta, porque yo creo que hay que ser así en la vida, y pudimos denunciar a una familia que estaría manejando una buena parte del Instituto José Carrasco, el instituto, digamos, el hospital más importante de la ciudad y uno de los más importantes de la región, y que sus tentáculos, me refiero de esta familia, se estarían extendiendo no solamente en el tema de nepotismo, ahora se quiere decir es nepotismo, sino a otros casos. Nosotros la denunciamos por delincuencia organizada, que en realidad yo creo que es lo que es, lo que hay ahí en el José Carrasco. ¿Qué es la delincuencia organizada? Es como un delito puente, para que nos entiendan. Un delito puente quiere decir que a través de ese delito tú puedes descubrir otro tipo de delitos como enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado injustificado, lavado de activos también. Entonces, si se llegase a demostrar, yo estoy convencido que hay, por eso hice la denuncia, es que esta familia, esta señora, tiene una serie de delitos que ojalá podrían llevarse no solamente a la investigación, sino a que se dicte sentencia y que se esclarezca a los afiliados, al personal de salud y a los trabajadores del IES todo lo que está sucediendo en la institución, que para mí es gravísimo, es una cosa que para mí es incluso mucho más grave de lo que pasó en Guayaquil. A los dueños de la plata que se están choreando, en resumen, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, Sebas, verás, como tú sabes, yo estuve en la Comisión de Fiscalización y Control Político. Hace más o menos 3 años se hizo esta denuncia por uno de los asambleístas de la SOI que pertenecía a esta comisión. Dentro del pleno de la comisión se hizo incluso una comparecencia, pero no hubo oídos. O sea, esto no es nuevo, esto viene de muchos años y así mismo dicen las denuncias y las investigaciones que hasta ahora se saben. ¿Por qué no se dio oído? O sea, ¿por qué la justicia de nuestro país actúa así? ¿Por qué esperamos tanto tiempo? Verás, cuando hay delincuencia organizada en el sector público, de ley está metido el poder político. De ley, o sea, no hay otra. Cuando es en el sector privado, tú dices, bueno, está el jefe, el trabajador, pero cuando está en el sector público, tiene que haber la mano del poder político. O sea, los gobiernos que han estado... Los que permiten, claro, siendo claros, son los que permiten. Por supuesto, o le dieron el poder a esta señora para que haga lo que le dé la gana. O sea, no hay otra. Porque ¿de dónde saca el poder en el sector público alguien? Del poder político, es decir, de los gobiernos que han estado en el país, y eso es lamentable porque creo que además nuestra denuncia tiene que ver con que, investiguen a la señora esta, Rosa Argudo, pero también investiguen a quién le dio el poder. Esa es la diferencia nuestra. Claro, porque si no, llegamos, sí, todo lo del IES es culpa de la señora Argudo. Ya, pero alguien le tuvo que dar el poder, pues. Porque no es que vino ella, arranchó y dijo, sí, mi yerno es director provincial del IES. Pero ¿quién le puso al yerno como director provincial del IES? El gobierno. Porque ese es un puesto, tú sabes mejor que yo, político. De libre remoción. Entonces, si no llegamos a eso, a los políticos que les han dado el poder a este tipo de personajes, estamos completamente jodidos. Ese es el hecho concreto. Ahora, yo tengo aquí siempre mi opinión políticamente incorrecta, ¿no? Y es que esta vez trascendió por la forma en la que se dio la comparecencia, ¿no? Una forma fuera de lo común acá en la Casa de los Asambleístas, en la Quinta Simón Bolívar, y en donde además las preguntas se tornaron un circo. Claro. Caldo de cultivo para los memes. Ahora yo veo, o sea, es una cosa loca porque en el partido de Ecuador, Argentina, era una locura los memes. Yo me reí, disfruté, pero somos así, o sea, nos enteramos de las noticias, se hacen bomba cuando hay un meme y ya todo el mundo saca el meme y dice, bueno, ¿qué está pasando? A ver, veamos, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? Entonces ahí recién entras a ver esta comparecencia que fue tan show, o sea, fue un circo para mí. Dantesca, burlesca completamente, ¿no? Es decir, propia de un personaje como este que estamos hablando, pero además, como dice nuestro ecuatoriano, río para no llorar. La gente se burla de sí misma, porque al final es nuestra sociedad, es nuestro sindicato de los afiliados, es lo que pasa en un hospital nuestro, porque es de los afiliados, digo, y la gente dice, no, me río para no llorar. Y por eso creo que somos número 1 en emprendimientos y en memes, ¿no? Sí. A nivel sudamericano, seguro, largo. Y yo no dejo que se rían de mí, dice, yo me río con ellos. No, yo me río, porque sí, antes que se burlen de otro lado, yo me río para no llorar, además. Tremendo, pero de esta manera ha trascendido. Ya digo, están en los titulares de los medios de comunicación nacional, este caso que lo llaman de nepotismo, pero
¿Qué está No es de pasando nepotismo. en nuestra ciudad? No es la primera denuncia que tenemos a autoridades locales. Cuando se perdió la cuencaneidad, que era sinónimo de esta cuenca ilustre, de esta Atenas del Ecuador, de esta ciudad de culta, de esta ciudad de gente con valores, con principios honestos. ¿Qué estamos permitiendo, Sebas? A ver, yo creo que en general el cuencano es muy paciente, la cuencana es muy paciente, es un personaje que yo diría incluso se diferencia del resto del país porque sabemos entender y nos gusta más trabajar, producir, aunque a veces vemos, pero ese vaso se va llenando. Y el cuencano, así como es muy paciente, también es muy caliente y se calienta mucho con lo que está pasando. Y el rato que rebosaste el vaso del cuencano, te jodiste. Y creo que lo que está pasando ahora en las redes sociales también es decir, sí, yo sí sabía y a mí me han escrito, te puedo decir, cientos de personas a decir, sí, yo sé de este caso, de este primo, de este tío y qué pasa en esta institución y que no sé qué, porque me parece que estamos llegando a un momento donde la gente de a pie está completamente cabrera, no dije la palabra, cabrera con todo lo que está pasando en la ciudad y está empezando a denunciar. Y ojo, porque creo que hay que poner las barbas en remojo las instituciones públicas porque hay cosas que además son secretos a voces que suceden. Exacto. Secretos Exacto. a voces, ¿no? Y ese es el era problema. uno de ellos, ¿no? Este era uno de ellos, o sea, tenía el apodo de la mamá Lucha. Así le denunciaron, yo recuerdo, en la Comisión de Fiscalización. Ya en ese entonces. En ese entonces, hace 3 años, ya le denunciaron como la mamá Lucha. Incluso recuerdo en alguna comparecencia al gobernador de la SUAY, le dice, ¿usted sabe quién es la mamá Lucha de Cuenca? Y el gobernador dice, no, asambleísta, disculpe, yo no sé. No sabía Entonces eso. ahí sale pues y dice, es esta señora que está haciendo esto y su gobierno le continúa dando el poder. Entonces es eso, ¿no? Quienes han ido permitiendo Exacto. que esto se dé y quienes nos tapamos los oídos cuando los corredores hablan. Sí. O sea, la gente sabe y cuando algo hay es como cuando el río suena, ¿no? Pero además, yo he hablado con muchos trabajadores del IES, la mayoría de gente honesta, la gente que va a trabajar, la gente que hace veladas, el personal de salud que para mí es increíble en el hospital, y te dicen, claro, yo le veía al familiar que un día vino en una moto de esas chinitas, no tengo nada contra las motos chinas, y al día siguiente vino en un carro Mercedes. Entonces tú dices, ¿y cómo así? Pues si es trabajador y gana igual que yo. Claro. Porque un trabajador en el IES puede ganar entre 800 y 1.200. Con 1.200 no te compras un Mercedes. Y peor tienes un hotel que cuesta $2 millones, que es el Hotel San Antonio, que queda en la Rafael María Arizaga y Borrero. $2 millones cuesta un hotel. ¿Cómo así? ¿De dónde? Alguien me dijo, no, doctor, lo que pasa es que pidió un préstamo. ¿Cómo te va a dar un préstamo de $1,5 millones? Dígame qué banco, porque además estoy necesitando yo para pagar las deudas. Y no quiero $1 millón, sino solamente 10,000. Entonces, y claro, vos dices, ¿quién le dio el hotel al pana? Y claro, le dio la mamá a propósito de lo que cobraba en el sindicato, del poder que tiene. Esto es lo que estaría pasando. Y claro, se benefician de un hotel. ¿Sabes lo que significa tener un hotel? Y los ingresos que eso representa, que además, por supuesto, no son reportados ni al SRI, ni mucho menos. Por eso te digo que hay un montón de cosas que podrían develarse a partir de esta mafia que estaría funcionando en el IES. Y los perjudicados, como siempre, las personas que mes a mes se sacan el aire trabajando y que aportan ese 10% y el empleador que aporte ese 10% más y luego decimos no nos alcanza el dinero del IES, entonces vamos a aumentar los años de aporte, Exacto. vamos a aumentar el porcentaje de aporte porque simplemente los más mismos se nos están llevando la plata. Y la otra, cuando vas y tienes que tratarte de un especialista, te dan a 4 o 5 meses. Tienes que presentar el certificado de defunción para que te den. O sea que ya estás a punto de morir para que te den. Es increíble. Y claro, hay otros en cambio que están gozando de buena salud, engordando sus bolsillos y claro, con un cinismo como el que tuviste en la comparecencia con los asambleístas, que fue una oda a no tener miedo. A mí no me pasa nada. Porque como tú dices, hace 3 años ya le fiscalizaron y hace 15 también. Y la señora siempre salió libre. Entonces, claro, ella pensó que esta vez sería lo mismo. Hasta ahora no está sentenciada, ni mucho menos, pero creo que tenemos que ir a fondo para que no vuelva a pasar y que por lo menos esta pequeña mafia que se armó ahí salga y los trabajadores puedan liberarse definitivamente y tener un sindicato, porque no está mal el sindicato. Tú sabes que yo soy defensor del sindicato. Hay que organizarse, así como se organizan las cámaras, los constructores, todo el mundo tiene que organizarse, pero tiene que hacerlo bien para defender los derechos de la gente. Es la parte de la sociedad civil organizada que hace falta y que muchas veces es un contrapeso para defender sus derechos. Yo también estoy a favor siempre y cuando sea bien direccionado, claro, ¿no? Pero cuando hay estas vivezas criollas en donde un grupo
está a cargo y al mando de todo y se benefician solo para ellos, dejó de existir el principio por el cual fue creado el sindicato, y eso es lo que pasa y pasó en muchas organizaciones, ¿no? Ahora que nombras, los colegios profesionales desaparecieron y decían, es que fue el decreto de Correa. Sí fue el decreto de Correa, pero también fue la negligencia de todas las autoridades que estuvieron en los gremios, que hicieron que la gente no se levante y haga respetar su gremio. Claro. O sea, no, si es la cúpula, si es un grupito los que siempre han manejado el poder económico, el poder político, y en el caso de la construcción, los contratos. Entonces, que tumbe nomás Correa el colegio de ingenieros, que tumbe nomás la Cámara, que no sea obligatorio. Entonces hay que medir esas corresponsabilidades que tenemos los actores sociales, los actores civiles y también el poder político, ¿no? Entonces esto daña a la organización civil y le deja la mesa tendida para que el poder político se encuentre y se enfrente a una sociedad que no está organizada. Sí, completamente. Y creo que mayor democracia es una sociedad organizada. Por supuesto. O sea, eso es lo que reflejaría. Claro, son contrapesos necesarios. A ver, yo defiendo mis derechos frente a un Estado que me vulnera. Un sindicato, un colegio de profesionales. Pero si ese colegio de profesionales, ¿qué es lo que ha pasado? Se adscribe al poder, ahí es donde para mí empieza la joda de todo. Creo que en el podcast sí se puede decir eso, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí empieza porque, claro, este sindicato lo que pasó es que vino Correa y decía, bravo Correa. Vino Moreno, bravo Moreno. Vino Lasso, bravo Lasso. Y ahí es donde adscribes el sindicato o cualquier colegio de profesional, y yo creo que ahí empieza la corrupción. Así es. Ahí empieza la corrupción. Ahora, Sebas, ¿por qué tu denuncia? ¿Por qué si ya están ahí los 5 asambleístas de la SUAY unidos, juntos como hermanos, denunciando y haciendo las comparecencias? ¿Por qué tu denuncia? Cuéntame. Porque creo que hay que decirle a la gente la verdad. No solamente decir, bueno, en la comparecencia dijo esto, pero parece que no. A mí me gusta siempre hablar con documentos. Yo aprendí eso. Y cuando empecé a descubrir los documentos me di cuenta de cosas que son alarmantes. Y aquí te voy a mostrar simplemente algunas cosas para que lo veas. Por ejemplo, este es un tema privado de venta de acciones a favor de la hija, Eulalia Terreros, en una clínica de la ciudad, Clínica La Paz. Y esta persona, la hija, trabaja en el IES y tiene acciones en una clínica. Y entonces digo yo... y esa clínica tiene convenio con el IES, te cuento. Es prestadora de servicios. Es prestadora de servicios. Entonces digo yo, ahí también te pones a pensar, entonces no hay una vinculación, que se investigue. Cuando se habló del hotel, se decía, no, lo que pasa es que el hotel me decían, es de los afiliados al sindicato. Pero yo tengo en mis manos la razón social del hotel, del San Antonio se llama. Y resulta que el hotel es del señor Pablo, digamos, la razón social figura a nombre de Pablo Terreros Argudo, que es el hijo. Un tipo que trabaja como psicólogo ahí en el hospital y que antes trabajaba en farmacia, salario de $1,200, $1,500 y un hotel de $2 millones. ¿De dónde, pues? Sebas, ¿y cómo conseguiste esta info? ¿Cuándo tenías? ¿Después de la comparecencia? Después de la comparecencia, los trabajadores empiezan a decir y se asustan porque los asambleístas, creo yo, también tenían esto y no mostraron. Y eso es lo que a mí me molesta, porque ¿por qué si tenías no muestras? ¿Cuál es el afán de esconder? Los asambleístas además tienen inmunidad. O sea, exactamente, por eso te digo, claro. ¿Por qué tú en esta colada, cuando tenemos a 5 asambleístas de la SUAY que están ahí encima ñañándose para hacer este caso de temas? Sí. Yo ahí sí soy bien políticamente incorrecta y digo, ¿no será porque ya se acercan las elecciones? Uno, y segundo, no es solamente nepotismo. Esto no es nepotismo, o sea, de la familia sí, pero aparte el nepotismo te sirve para algo, que es una delincuencia organizada que supone tener 3 o más personas para delinquir, para cometer un delito que va más allá del nepotismo. Además, dicho sea de paso, legalmente no hay nepotismo. Porque no es que Rosa Argudo dice, a ver, yo directora del hospital te pongo a ti que eres mi hija. Legalmente no hay. No estoy diciendo que no es nepotismo como lo entendemos, pero no hay legalmente. Si vamos a eso, vamos a la figura legal no hay porque ella no es una autoridad nominadora de cargos. Eso es lo que debemos entender. Otra cosa es que la man llega como mamalucha, a ver, este va aquí, este va acá, este va acá y este va asado. Y beneficia a la familia. Además ganaron concursos. Imagínate. Que además al final del día no vas a poder demostrar porque el concurso está ahí, sacó 10 sobre 10. ¿Ya? Pero esto sí puedes. De acuerdo. ¿Y el enriquecimiento ilícito cabe por aquí? Por ¿lavado supuesto, de activos? Claro, mira, nosotros tenemos aquí otra cosa. Esta es la hija, Lourdes Angélica Terreros, que además es terrible. Tiene una empresa que se llama JPP Vending Company. Esta empresa provee bebidas
y es Ya. la que estaría proveyendo bebidas en todos los stands, estas máquinas que hay en el hospital, o que habían, creo que ya han retirado, y en varios hospitales de la ciudad, incluido el Vichy. El Vichy Oye, y fue- estas máquinas son un negociazo. Te cuento que en la asamblea se peleaban las empresas a sí mismas por poner las máquinas. Claro, yo no he O sea, era sabido. una pelea. Yo no he sabido, pero dices que tú vas, además cuesta 75, pones $1 y no te da el vuelto. Entonces, aparte que ya te ganen la bebida, te ganan porque no te da el vuelto. Pero además cuesta $5,000, $6,000 cada máquina y es ganancia total, pues porque no se daña un producto en la máquina. Y quien provee es, o quien habría provisto, se dice, es esta persona que es la hija de doña Rosa Argudo, pero además sin convenio alguno. Nadie sabe cómo ubican las máquinas en el Hospital Vicente Corral. Entonces yo digo a alguien, a la gente que nos está viendo, vaya y ponga un charol a ver si no sale el gerente o la gente de seguridad y con justa razón le dice, vea señor, usted no puede ubicarse aquí. Pero esta señora puso estas máquinas en varios hospitales. Negocio redondo. Y yo cuando te digo se peleaban en la asamblea es que se peleaban en el concurso, porque ahí sí Claro, había oferta, por ahí sí supuesto. había Y está hay bien. convenio, contrato, como tiene que ser. Como tiene que porque ser. si no, entonces solamente los del grupito se quedan con todas las cosas. Y eso es lo que al ecuatoriano le tiene cansado. Arrecho, cabrera, Cansado, por no decir exacto, otra, sí. otra palabra. Cansado. Claro, que los panas Porque tengan los negocios. Es exacto, o sea que tu dinero, tu aporte, tu impuesto se dividan entre el grupo de sapos que está al frente de una u otra manera. O sea, como decimos, legítimamente cuando sí tiene un cargo de libre remoción y de esta otra forma, cuando si bien no es una autoridad nominadora, por debajo de la mesa pone todos los puestos y mueve los hilos. ¿Sabes lo que me dijo un trabajador? Me dijo, yo participé 4 veces para entrar al IES. A la cuarta entré. En el tercero, claro, dice, ya tenía todo, saqué 100 sobre 100 en la carpeta y en los exámenes en el concurso. Y viene un señor y me dijo, no puede entrar. ¿Por qué? Saqué 100 sobre 100, soy el primero en el concurso. Lo que pasa es que esta señora me dijo que no puede usted entrar porque hay un familiar que quiere que entre. ¿Sabes qué pasó? No entró. Y el premio consuelo fue, venga, en 3 meses hay el nuevo concurso. Le prometo que va a entrar. Y fue así, entró por pena. Qué bestia. Entonces ahí es, o sea, claro, pues si tú tienes el examen, si tú tienes los requisitos antes de tiempo, lo lógico es que lo puedas preparar y que puedas entrar. Y ni Entonces, siquiera tenía el examen. O sea, vino y dijo, no, usted no puede. No sé cómo. no, dice, no, ¿cómo no, los cambiaron? familiares, los que están Claro. entrando, los beneficiados de ellos. O sea, ¿cómo compites en esa desigualdad de condiciones? Y que a pesar de eso le ganes, o sea, es un mérito, ¿no? Es como que, o sea, para que te quedes callado está bien. Toma el chocolatito, toma el chupetito, Y no como está digo bien. yo, y ahí le tranquiliza. O sea, está bien para ellos, ¿no? Claro, claro, pero no está bien para tanta gente que No. gana concursos. No. Y eso que pasa en el IES, pasa en todas las instituciones públicas. Si no tienes la palanca del que está en el gobierno, te jodiste. No vas a entrar Y al sector ahí público. se destapa y juegan los tiempos perfectos, ¿no? Todo lo que pasó en el IES en esas 2 semanas, la mala práctica, que le van a operar la pierna que no está fracturada, Sí. que le quieren operar de un tumor que no tenía. Entonces viene todo eso de la mano. Si es que no se están eligiendo a los mejores funcionarios para que ingresen a servir a los ecuatorianos, si nos están eligiendo a los familiares de, obviamente vamos a tener estos casos. ¿Y qué tipo de funcionarios tienes después? Aquellos funcionarios que son completamente corrompibles, comprables. Y entonces después viene una serie de hechos de corrupción que tienen el origen en por qué y cómo llegaste a la función pública. Por palanca, palanqueo, porque eres del partido político que está en el gobierno y claro, entonces entras y no eres un funcionario que está apto para tal o cual función. Vienen, te compran y puedes hacer otro tipo de negociados que son inmensos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy averiguando ahora cuáles son las derivaciones del IES. ¿A dónde van la mayoría de derivaciones del IES? Ya. ¿Cuáles son los principales prestadores del IES? Y también sabes qué sería bueno, Sebas, quiénes han cobrado y quiénes no. Exacto, porque hay, Porque hay ahí clínicas. puedes tener un montón de Eh, prestadores, pero veamos si a todos les pagan por igual. Exacto, porque hay clínicas que me dicen, me han llamado y me dicen, oiga, ya que va a investigar eso, a mí no me pagan 4 años. No le puedo creer. Y son clínicas pequeñitas, medianas. Oiga, y la suya está bien, fui a conocer una, al pelo, bien, y no le pagan 4 años. Dice, y yo sé, no te puedo decir porque hay otra que es un poco más grande, bastante más grande, que en cambio sí le pagan y que es una de los mejores o mayores prestadores que tiene el IES. Sí, y eso te digo porque uno es pueblo, ¿no? Y uno sí usa, Yo voy al IES. uno sí Yo voy usa al el seguro IES. Sí, sí, social, yo voy ¿no? al IES. Mi hijo mayor nació en el hospital Andrade No te Marín creo. en Quito. En Quito. Entonces, él tuve la experiencia de que le pasen a una clínica porque se acabaron las termocunas cuando él nació. Allá. Entonces le pasaron a un prestador La de derivación, servicio, que se la dice. derivación. Y mi sorpresa fue que al año, un poco más de que yo estuve en Quito,
fue como, quiero visitarles a las doctoras que le cuidaron a mi hijo 15 días. Entonces pasamos por ahí y la clínica había quebrado. Nunca le pagó el IES, cientos de niños prematuros que atendía. Y si en ese momento no estaba ese prestador de servicio, mi hijo no estaba aquí. Lo de Solca, Carmita. Sí. Solca es una institución privada que yo admiro mucho, supongo que tú también. Sí. Y las derivaciones que hace el IES es por gente que tiene cáncer. Que tiene cáncer, que es una enfermedad terrible. Yo he tenido familiares y personas cercanas que han estado con cáncer y he visto cómo es una muerte en agonía y lenta. Y Solca hace lo posible por alargar la vida de esas personas, de garantizarles el derecho a la vida. Que no le pagues es cruel. Sí, sí. Que no le pagues es cruel. Eso te digo, sí, me parece genial esto. Y cuando hagas el listado de estas proveedoras, mira quiénes están al día, quiénes no. Me invitas y por qué. de nuevo. Por supuesto, aquí con... Hacemos la primicia. Con más, Hacemos con más la primicia. papeles, Sí, seguro. Es increíble lo que está pasando en el IES. Y claro, hay un montón de estos negociados que resultan pequeños, pero que, insisto, tienen que ver con porque alguien le dio. Los trabajadores me decían que llegaba esta señora como Pedro en su casa a decir, a ver, gerente tal, arréglame el problema de este trabajador. A ver, gerente tal, muéveme a esta persona acá. La señora no trabaja. No trabaja. Uh-huh. Cualquier dirigente sindical trabaja. Claro. Por lo menos 3 o 4 veces al día. Acá es al revés. 4 días pasa en Quito y viene el viernes no a trabajar, sino a dar órdenes. A dar órdenes en el José Carrasco. ¿Qué tenés todo ¿Te puedes imaginar? Esto? Es decir, y además gerentes puestos, o digamos, dado órdenes por ella. ¿Por qué una persona, en dónde un sindicalista puede dar órdenes al dueño de la empresa o al duejo de un hospital? Ninguno. Yo soy abogado de sindicatos. Es el más perseguido. Exactamente. Más bien es al contrario, son peleados. Claro, tú a ti te pongo el ojo por sindicalista. Claro, es. Claro. En cambio, acá daba órdenes y la señora decía, a ver, y que cuando llegaba al hospital era el miedo, porque llegaba, tú dices la mamalucha, el sheriff, así el comandante, entonces se desplegaba una nube de humo en el hospital porque llegó la señora doña. Y eso no puede ser así. Estamos hablando de un hospital que tiene como objetivo brindar salud a la gente. Es terrible lo que ha pasado en el José Carrasco. Completamente. Y está en nuestras manos, cuencanos, como dice el Sebas, que esta sea la gota que derramó el vaso y nos paramos y nos plantamos como siempre hemos sido y no dejamos que esto continúe, sino ponemos el punto final a esta hoja oscura de corrupción y damos la vuelta y continuamos como lo que hacemos la mayoría de cuencanos, claro, caminando derecho y sacándonos aquí el aire para poder sacar adelante a nuestras familias. Y como tú dijiste al inicio, o sea, esto no es Cuenca. Exacto. Eso no es No Cuenca. podemos dar esta imagen al mundo porque no somos la mayoría. O sea, son un grupo que están en las diferentes escalas de poder. Ahora, por ejemplo, estamos con el tema de la denuncia de delincuencia organizada. También me parece que es al alcalde. Entonces, esperamos que todo esto se esclarezca. Creo que necesitamos respuestas, necesitamos saber la verdad para poder tomar mejores decisiones, porque los cuencanos somos personas diferentes, que sí pensamos. Ahí hay varios casos, ¿no? El uno está el tema de las famosas estas grúas. LEMOV, claro. Que todavía no se esclarece y que por el bien del alcalde, por el bien de la ciudad, tiene que esclarecerse. Porque lamentablemente ahí están acusando a gente que estaba dentro de la institución, puestos también por ellos, y que alguien tiene que responder. Si era el man, bueno, pero si hay mandos ahí atrás, bueno, digan. Es que si no hacemos esta depuración completa vamos a estar en lo mismo, solamente cambia el alfil de aquí y viene el otro alfil en reemplazo y no se va a limpiar. Pero si vamos al fondo, que los cuencanos queremos eso, necesitamos que esto se dé, vamos a tener un cambio. De lo que yo conozco, vos sabes más que yo, ¿cuál es el tema ahí? A ver, si quieres contratar esta empresa de grúas, pasa el porcentaje. Y eso no puede ser así. No, yo he estado más o menos 16 ¿no? años en la contratación pública. Ah, no, eso es... Vos la debes hacer un podcast coima solamente de eso. solo de contratación pública. Sí, en serio. O sea, el 10%, Sebas, está institucionalizado. Legalizado. Falta que pongan el artículo 300 tal. Es más, en alguna ocasión hubo un prefecto, me parece que fue, que dijo, pero si eso es legal. O sea, el 10% es legal. El 10% es legal. O sea, tan común se hizo que algunos piensan que es legal. Pero Cuenca siempre fue la excepción. Sí, Cuenca fue la excepción. Pero ya no están así. O sea, ya... Tú dices que no en contratación pública. Ya en contratación pública también es complicado. Yo veo los esfuerzos que hace el alcalde por democratizar. Siempre saludamos esos esfuerzos cuando así los hay, cuando sortea una fiscalización. Siempre pedimos que se dé los contratos pequeños para que los pequeños contratistas puedan surgir. Porque, ¿cuál es el problema? Conversaba con un taxista ayer, me parece que es, y él decía, pero igual, ¿qué pasa si hay la obra, pero hay
la obra grande. Entonces yo le decía, verá señor, si la obra se da a un contratista grande, primero ellos generalmente traen gente del norte, primerito. Y esa gente hace todas las obras. Nuestra gente de aquí se queda sin trabajo. Segundo, sus máquinas son propias y son solo de ellos. Tercero, sus proveedores son los grandes y son de Quito, Guayaquil y son para la obra. Entonces, ¿cómo yo dinamizo la economía con la ferretería de la esquina que me vende un clavo, que me vende una tabla? ¿Cómo yo dinamizo con mis maestros de aquí de Cuenca que están calificados y que la misma alcaldía tiene este programa de que tú tengas un porcentaje de maestros de obra que están calificados aquí en la ciudad para ejercer? Entonces, ¿cómo yo les doy trabajo a ellos? ¿Cómo yo compro al volquetero que es mi vecino? Porque si es Cuenca, o sea, en Cuenca estamos todos ahí, somos una sola familia, una sola clase media. Entonces yo no puedo dar ese trabajo cuando es una obra grande. No hay cómo. Ahí va la frase popular de las que yo... A mí esa no me gusta. Yo defiendo lo que dice la gente y los dichos populares, pero esta no. Aunque robe, aunque haga obra, aunque robe. Sí. Es así, ¿no? ¿Cómo es? Ya, justo robó, pero hizo obra. Exacto, así que exacto. Es pasable, es un buen presidenciable, es un Por lo buen menos político. hizo obras. Aunque Robó, robó, pero hizo obra. pero A hizo ver, obra. en Cuenca No. se hizo el tranvía. Y yo tuve acceso una vez a una documentación que te prometo traer, donde hubo una empresa coreana que le dijo a Cuenca, yo le hago el tranvía en 120 millones de dólares. Y los cuencanos dijimos que no, porque quisimos hacer con los franceses y los españoles que nos cobraban 200 y pico. Porque ellos eran los que dijeron, este es el estudio que vale, por lo tanto, con estos estudios vamos, y yo les voy a facilitar la plata, tengan aquí está la plata, pero eso sí, hacemos nosotros la obra. Como dice, coreano no es chino, porque tú una vez los chinos han avanzado muchísimo, yo creo que van a ser potencia mundial, pero los coreanos no son chinos, los coreanos son los que hacen Hyundai, son los que tienen además una tecnología increíble, que además hacen tranvías no solamente en Corea, sino en Asia y en Europa. Y le dijimos que no a los coreanos porque eran coreanos. Pero nadie le explicó a Cuenca cómo así doblamos casi el presupuesto del tranvía. Así es. Y a ver, sí hizo la obra, el tranvía es muy bonito, yo me subo al tranvía y es increíble, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que al final del día tú y yo y la gente que mira el podcast va a terminar pagando el tranvía, está pagando el tranvía. Estamos pagando el tranvía. Estamos pagando y estamos endeudados, ve, hasta tu hijo va a estar endeudado. Y esa es la diferencia que tenemos los cuencanos. Nosotros pagamos la vereda que nos vuelven a construir en nuestra casa. Vamos. Nosotros pagamos la calle pavimentada, porque hay que entender que este modelo de gestión no es a nivel nacional. Sí, no es Cuenca, a nivel ¿no? nacional. Nació en Cuenca y está aquí en Cuenca instaurado, pero yo viví un año en Quito y allá no. Allá tú no pagas eso. O sea, si te toca pavimentar tu calle, chévere, ya te tocó en el turno y no es que tu predio el siguiente año viene con la carga, no. En otras es mita, ¿no? En otras son porcentajes, exacto. Aquí en Cuenca es que pagas. Y la gente acá se ha nosotros acostumbrado. pagamos el 100%, porque el cuencano es un buen pagador. Claro. O sea, el cuencano ha salido adelante, no por los fondos de un gobierno central, sino por su esfuerzo, su trabajo. O sea, yo recuerdo cuando hubo me acuerdo de ti, el kilómetro 49, la montaña rusa, cuando se dio la montaña rusa en el Cajas, yo supe de gente que se estuvo reuniendo para decir, oigan, hagamos una vaca para arreglar el kilómetro 49. Claro, o sea, los señores de las Sí. bucetas, Sí, empresarios, claro. que dijeron, no, o sea, no puedes tú estar tapado. Más o menos como lo que pasa en Alausí. No sé si tú viajas por Quito a carretera, pero yo viajo siempre por carretera. Y llegamos a Alausí y es un tramo cortito, no siempre comparo con la montaña rusa. Exacto, eso hizo la comunidad. Es un tramo cortito porque hay un desvío grande que hizo el Estado, pero nadie lo usa. O sea, si tengo esa opción, vamos por ahí, pagamos el dólar. Y créeme que yo pago feliz. Y ahora está asfaltado. Y está asfaltado, está con señalización, tiene luces, ya tiene su Seguramente no es lo mejor técnicamente, pero solucionaron el problema que el Estado no lo hizo. Exacto. O sea, yo como ingeniera civil te puedo decir, las curvas tienen demasiado pendiente, la curva está demasiado pronunciada. Sí, es cierto, pero se dio solución desde la comunidad. Y ya te digo, yo pago con gusto ese dólar para pasar por ahí. Todos, porque así es. Y además la comunidad dio solución y creo que algo ojalá sacará de beneficio. Es el abandono del Estado. Y eso es, o sea, y eso yo veo y digo, qué lindo que esta comunidad se organice, porque además hay más o menos 10 personas de contado yo que trabajan ahí las 24 horas del día. Además, entonces, ya ese ingenio que tenemos del ecuatoriano y que más aún el cuencano. Entonces, rescatar esas cosas a veces nos hace falta y nos
hace falta para subir nuestra autoestima, decir, oigan, pues si los chéveres aquí somos nosotros, los ciudadanos, los de a pie, ¿por qué dejamos que un manojo de políticos, politiqueros que tienen malas prácticas hagan lo que quieren con nuestro país y nos desprestigien? Y sabes que hay dos cosas que creo que hay que sumar a la corrupción. El uno, que hay empresas que se prestan para y que ya saben. Yo alguna vez estuve, no, tranquilo, oiga, pero este gobierno que viene parece que es jodido, no, tiene precio. Ya saben las empresas cómo hacer. Hay algunos mandos medios que se repiten, entonces exacto, algunas, no digo todas, la mayoría de empresas cuencanas son, además digo nacionales, son decentes, pero hay empresas que ya saben cómo hacer el chanchullo. Ya saben cómo tienen que llegar. Tiene su lobista. Exacto. Dentro del equipo técnico. Sí, y pagas para eso. Y algunas empresas que también financian. Y lo otro que a mí me llama la atención, espero que en Cuenca no haya y que nunca lleguemos a eso, es el narcotráfico lavando dinero haciéndose de obra pública. Eso a mí sí me parece que es una cosa de locos. Fue tremendo. Hay en Manabí, ¿no? Sí. Nosotros vivimos en carne propia. A mí nadie me contó. Nosotros presentamos una oferta en un proyecto grande. Mi esposo presentó para participar. Tenía todo, absolutamente todo. No aquí en Manabí. Tenía todo, absolutamente todo. Y le descalificaron la oferta. Cuando quisimos hacer la demanda en el portal de compras públicas, no nos hicieron caso. Cerraron los ojos y se comenzaron a botar la pelotita. En un municipio. La entidad contratante al CERCOV, el CERCOV a la entidad contratante. Y luego cuando quisimos investigar, nos dijeron, no señor, no se meta. No se meta, porque aquí, o sea, ya está dado eso. La obra pública. La obra, y era para lavar dinero del narcotráfico. O sea, no, pero eso ese rato fue... Claro, por aquí con empresas constructoras, es más recto, con empresas eso constructoras. No sé si hay en México. Yo tengo la idea que eso solamente pasa en el Ecuador. O sea, lavar dinero legalmente. A través del Estado. O sea, imagínate el Estado como el mayor lavador de dinero. O sea, ya rayamos en lo absurdo. Claro, y eso tiene que ver, entonces, volvemos a lo que conversamos el primer podcast, al financiamiento de campañas políticas por parte del narcotráfico, por parte de las bandas. Y al final, claro, llega el alcalde con una campaña impresionante y el vuelto es te doy a la empresa pública de las bandas o a los ingenieros de las bandas la empresa pública para lavar dinero. Un círculo completamente vicioso y estamos al borde del colapso de la democracia. Exacto, pero creo que estamos a tiempo de abrir los ojos, así que hay que llamar ahí siempre a la reflexión. En Cuenca esperemos que todavía no haya, no se ha escuchado, yo espero que todavía no existe ese tipo de cosas. Por ahí te cuento que en algunos concursos recurrentes que tiene etapa, y yo ya voy a pedir también la fiscalización de esos contratos, vinieron un par de empresas que son del oro a ofertar unos precios que tú no te imaginas. O sea, bajísimos. Para cortarte el agua te cobran 20 centavos. Eso cuesta $4 en el resto del país, entre $3 y $4. Claro. Para reconectarte el agua, ellos cobran 27, 28 centavos. Y vos dices, es imposible. O sea, no puedes hacer. Claro. No puedes hacer. Es ¿Qué imposible. está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, si hay como que esa alerta para los que estamos ahí viendo el portal de compras públicas y nos llama la atención, también es nuestra obligación y por eso hay que hacerlo. Pilas, porque en la ciudad creo que estas cosas, estas denuncias hay que hacer. No hay que dar cabida. Claro que sí. Que poner mano dura. Sí, porque además hay mucha plata en Cuenca, ¿no? Hay mucha plata, hay mucho dinero. Me refiero a que hay obra pública también. Tenemos un municipio que sabe recaudar. Los cuencanos que sabemos pagar. Los cuencanos sabemos pagar. Por lo tanto, tiene recursos como para obra pública y hay que cuidar que la obra pública llegue a donde tiene que llegar y la hagan la gente que ha estudiado para eso, la gente que honestamente puede acceder a la obra pública, a realizar la obra pública y además lo hace bien, porque en Cuenca tenemos obras de infraestructura que se han hecho por cuencanos, que es muy buena. La hidroeléctrica Paute fue hecha por cuencanos. No, los planes maestros de Cuenca, tenemos de los mejores servicios públicos, la mayor cobertura. Construidos con visión ha sido de gente. Con gente de la localidad y eso hay que rescatar. Al final del día, Sebas del tranvía, terminaron haciendo los subcontratistas cuencanos. Claro, o sea, tú conoces varios. Y exacto, y eso es lo que a uno le duele. O sea, ¿por qué tenemos que terminar siendo subcontratistas cuando nosotros mismos podíamos haber construido? Para mí eso es corrupción también. Para mí eso es corrupción. Perdóname, pero eso para mí también es corrupción. No creer en todo lo que hace y lo que puede hacer. Otra cosa es que hagas una consultoría internacional y que venga la gente y te diga, mira, yo creo que puede ser así y que debe ser así. Claro, pero a ver, a un ingeniero civil que le das los planos, que le das las especificaciones técnicas, con la capacidad que hay en Cuenca y con la calidad de las 4 universidades que hay acá, porque las 4 universidades ahorita están en top 10,
nadie va a hacer mal. O sea, te aseguro que se hubiesen equivocado menos que lo que se equivocaron. Exacto. Además, y yo conozco, eso te iba a decir, gente que vino de afuera y que hizo mal. Claro. La nueva autopista era un desastre, el trazado de la nueva autopista que querían hacer en el Control Sur. Era un desastre y no fue hecha por cuencanos. Imagínate. Sí, pero bueno, no me quiero despedir hoy día, Seba, sin que toquemos el tema nacional. Dale. Esta semana en la Asamblea hemos visto cómo la Comisión de Fiscalización, que antes hacía noticia porque tenía Positiva. 55 casos en su agenda para fiscalizar y tratar de recuperar algo de lo robado y de poner tras las rejas a los corruptos, hoy esta comisión, que no ha hecho ningún informe de investigación y que solo se ha dedicado a sustentar juicios políticos, que ni siquiera eso lo hacen bien, esta comisión recomendó el archivo del juicio político al Pleno de la Asamblea. Este informe de Terán, sí, contra Wilman Terán. Este informe, si bien es cierto, no es vinculante, es decir, llegará a la Asamblea y al final será el Pleno de la Asamblea en su mayoría el que tomará la decisión. Pero ya hay esta visión de querer lavar la cara a la corrupción. O sea, el señor está en un proceso penal, tiene un juicio político por incumplimiento de funciones, que es la principal causal del juicio político, y ellos dicen, no, archivemos. Pero ¿qué es lo sui generis en esto de acá? La comisión está compuesta por 9 miembros. Uno no estuvo para la votación y tuvieron que decidir entre 8. Para eso se tuvo que utilizar el voto dirimente de la presidenta de la comisión. Correísta, además. Pamela Aguirre, aquí estamos. Ay, Pame. Sin penas en... Sí, ay, sí, Pame. sí. Sin pelos en la lengua. Entonces, este señor que no va a la comisión y que permite que el correísmo dirima sobre este informe es de la bancada oficialista. ¿Qué piensas tú, qué sientes tú que hay detrás de todo esto? Un pacto para defender a la mafia, con todas las letras. Un pacto para defender a la mafia que tiene al centro a los socialcristianos, que tiene al centro al correísmo para defender los privilegios que tenían en la justicia. Terán era puesto por ellos y el plan con Terán era traer a Correa. Por encima de todo. Ese era el plan. Pero no solamente traer a Correa. Lo dicen los chats. No nos estamos inventando acá. Dicen los chats. Pero además, no solamente traer a Correa. Vos puedes ser correísta o no, la gente que nos escucha, pero lo que está claro además en Terán, que el delito no es haber traído a Correa, que después puedes discutir legalmente ese tema, sino el delito de Terán es el pacto que tuvo con la mafia. Y eso es lo que están defendiendo correístas y socialcristianos. Y hay que decirlo así. Yo creo que uno de los elementos que no pueden sostener los correístas es que Terán, el presidente de la judicatura, quien dirige toda una parte muy importante de la justicia, tenía pacto con la mafia. Y a ese personaje es que hoy quieren lavarle la cara y decir, no ha sido culpable. Y salvarle para que además esa salvación signifique en el Consejo de la Judicatura mañana tener jueces que sigan alimentando la posibilidad de la relación de la justicia con el narcotráfico. Eso es lo que está pasando. A mí me llama profundamente la atención que en ese juego caiga Noboa. A mí no me van a decir, perdóname que te diga, que los asambleístas, que hoy algunos se mueren por ser del gobierno, haya uno que se haya salido de la línea. ¿Por qué? O le compraron por, seguramente, tú sabes, como si hay el hombre del maletín, pero ahora es con transferencias a cuentas internacionales. O lo otro es que es un pacto velado precisamente también con la gente del gobierno. Ya tenían pacto, hasta hace 2 meses tenían pacto. Sí. Y en algunas acciones y decisiones se ve el Siguen pacto. Está ahí como que abajito de la mesa, nomás tapadito. Acaban de poner defensor público, en lo que se tenían como una pelea infranqueable, se pusieron nomás de acuerdo. Defensor público pusieron y nadie dice nada, completamente violando la ley. Porque le sacaron a un man que estaba ya eliminado. No, usted sí vale, va usted de defensor público. Y ahora quieren salvarle a Terán, insisto, que tiene pacto con la mafia. Eso es que iba a decir que tiene pacto con el diablo, iba a decir, no, a él le dicen el diablo. Sí, el diablo. Así salen los chats, ¿no? Así salen los chats. Pero además, toda la estructura que conformó Terán de jueces y tales es una cosa increíble. ¿Qué es lo que están haciendo además? Hay que ver el otro caso, no me acuerdo cómo le pusieron, el caso del Banco del Pacífico. Claro, ya está el abogado detenido para investigación. Para investigación. Sí. O sea, la una acusación es que le benefician con un crédito a un personaje, un social cristiano, y después con ese crédito, sin presentar absolutamente nada en un banco del Estado. Del Estado, o sea, eso es lo que importa, no es su plata, es mi plata, son nuestros impuestos los que se llevan un grupo. Yo tengo la cuenta en el Banco del Pacífico y digo, mi plata.
No tengo mucho, ¿no? ¿Cuánto tendré yo? Pero es la plata. Mi deuda, ahora sí, me va a cobrar deuda. más interés. Y a mí el Banco del Pacífico sí me llama cuando tengo. Entonces, esa plata está, la acusación grave es que hay personajes de altísimo nivel que favorecieron. Y ahora la otra acusación, no, que no es que están favoreciendo, sino que era tongo nada más y que todo está bien. Y a mí me encanta explicarles a la gente que nos está viendo cómo me afecta esto, porque a veces decimos, no, a ver, esto a mí no me importa, yo tengo que sacarme el aire el lunes y estar a las 5 de la mañana esperando el bus para llegar a mi trabajo y luego cambiarme de trabajo y hacer mi chaucha y estar en mi emprendimiento. Entonces, al final, allá que se maten entre ellos. Pero luego no nos damos cuenta que la justicia, estos jueces que están soltando a los mafiosos, que están soltando a los delincuentes, que cuando le roban a usted y usted denuncia y luego le ve amenazándole afuera, ellos son los responsables de nuestra seguridad. Entonces, sí nos importa, amigo que nos está viendo, sí nos importa lo que pasa con Wilman Terán, lo que pasa en el Consejo de la Judicatura, lo que pasa en la Asamblea Nacional. Sí debería importarnos, porque esto está marcando las condiciones de nuestro día a día. Completamente. Eso es importantísimo, Sebas. Sí, y lo otro es que vía decisiones judiciales, decisiones políticas, en este país dicen, se calculan, y yo cojo la cifra del Fernando, se llevan anualmente 4.000 millones de dólares. Y con 4.000 millones de dólares tú no tendrías ni que subir la gasolina, tendrías para pagar la deuda al IES, para tener infraestructura vial, para solucionar el problema de las escuelas, del abastecimiento de medicamentos en los hospitales. Entonces, cuando hacemos y nos tapamos los ojos, los oídos y la boca para no denunciar la corrupción y dejamos pasar, estamos dejando pasar eso. Y al final del día la gente que sufre es la que se tapa la boca, porque eso no es conmigo, eso ya es una cosa de los políticos y no es así. La corrupción tiene que ver con lo que te pasa día a día. Y yo no me refiero a cuando le dices al man de la CT, déjeme pasar porque la llanta no está tan lisa, que también te ven y al ojo. Yo no sé cómo haces, ¿has visto? No tienen sí. Rayos X para decir, oiga, su llanta está mal. Y vos tienes hace 3 meses las llantas y no puedes decirle lo contrario. Sí, es corrupción, por supuesto que sí. Cuando intentas decirle déjeme pasar y le das 10 latas, por supuesto, completamente rechazable. Pero lo que pasa a nivel del Estado, eso es aún más rechazable porque están haciéndolo con tu bolsillo. Y eso es lo que hay que rechazar, porque al final eso es menos medicamentos, menos escuela, menos infraestructura vial, que es al final del día lo que todos conversamos en la mesa y dices, chuta, pero ¿cómo voy a pasar por la Cuenca Girón Pasaje? No tengo y no puedo irme a Yunguilla. Y sabes lo que pasa es que ese dinero están llevándose los políticos y las mafias. Y no podemos dejar pasar este punto que tocaste, Sebas. Políticas del gobierno. ¿Qué opinas del alza del combustible? ¿Qué están haciendo ustedes? Nosotros, bueno, es público, nosotros estamos saliendo a protestar, por supuesto, democráticamente.